Hi, welcome back to the last session, yay, Hola, bienvenidos de regreso a la última of the sesión at-home Wheel of Life retreat. del retiro en casa de la Rueda de la Vida. So we've been through a pretty major amount of the Lamrim, Hemos pasado por una gran parte del Lamrim in 24 different sessions. en 24 sesiones distintas. And probably, as you remember, we've looked at a lot of pictures or images as we went through. Y probablemente recuerdes que hemos visto muchas fotografías e imágenes a medida que avanzamos. And in English, we have a expression. Y en inglés tenemos una One expresión. picture is worth 1,000 words. Una imagen vale 1000 palabras. So what I'd like to do in this last class, Entonces, lo que me gustaría hacer en esta última clase, out of all the many pictures that we used in these 24 sessions so far, de todas las fotos que hemos usado en estas 24 sesiones hasta ahora, I chose 12. elegí 12. And these are the most important pictures from this whole course. Y estas son las fotos más importantes de todo el curso. And you can sort of do a self-examination here at the end. Y puedes hacer una especie de autoexamen aquí al final. I think if you remember what these 12 pictures represent, Considero que si recuerdas lo que estas 12 representan, then you are remembering all the important points of this whole course. entonces estás recordando todos los puntos importantes del curso entero. I have a special nickname I gave to these pictures. Tengo un apodo especial que le di a estas fotos. I call them IDIM, which is I-D-I-M. Yo les digo IDIMs, que es I-D-I-M. And that's a short word for idea, image. Y es una palabra corta para idea, And- imagen. So they also say Chinese language characters. También dicen que los caracteres del idioma chino. Some people say why Chinese people are so smart, except all of them. I mean, Algunos dicen, Not all ¿por of qué los chinos son tan inteligentes? Excepto, quiero decir, no todos. just kidding. But they say that Chinese people think in pictures in a way. Es una broma, pero dicen que los chinos piensan en imágenes de cierto modo. And I think it's kind of true. Y creo que es So bastante I cierto. want you to think in pictures. Así que quiero que pienses en fotos. And I'm not going to make it too many, just 12. No voy a hacer demasiado, solo 12. And I've been teaching this Lam for 10 years. Y he estado enseñando este Lam Rim durante I 10 think we años. have another 6 years to go for this book. Y creo que nos quedan otros 6 años por recorrer para Then este libro. dessert. Luego el postre. How many? We said 13 years, Tim? Yeah, 13 years dessert if you want. ¿Cuántos? ¿Dijimos 13 años, Tim? Sí, 13 años de postre si quieres. Dessert for 13 more years. Shamatha y Vipassana de postre durante 13 años más. And what I've done is I've collected together images from all of those 10 years. Y lo que he hecho es reunir imágenes de todos esos 10 años. And we'll be doing some separate videos about those images. Y vamos a estar haciendo algunos videos separados sobre esas And imágenes. Kind of if you can remember all of those images from the last 10 years. Y si puedes recordar todas esas imágenes de los últimos 10 años, Then even if you couldn't come to every Lamrim retreat, we had 34 already. entonces aunque no pudieras venir a cada retiro del Lam Rim, ya llevamos 34. You would understand, pretty much you would understand the content. Prácticamente entenderías el contenido. Okay, let's get going through these 12 idioms. Muy bien, vamos a repasar estos 12 idioms. The first picture you see here, La primera foto que ves aquí it's a guy like doing something to a bomb. es un tipo haciendo algo con una bomba. And we would say he's turning on the bomb. Y vamos a decir que está activando la bomba. He's setting the timer. Está poniendo el temporizador. Then he will run away and the bomb will explode after 5 minutes or something. Luego se escapará y la bomba explotará después de 5 minutos o algo así. And one of the most important parts of this course, this Wheel of Life course,
Y una de las partes más importantes de este curso de la Rueda de la Vida, we talked about how a seed is triggered or armed hablamos de cómo una semilla es activada o at the armada last minute of your life. en el último minuto de tu vida. And that's a crucial moment in our life. Y ese es un momento crucial en nuestra Okay, vida. the last minute of awareness of this world. El último minuto de conciencia de este mundo. We are selecting, in a way, we are selecting and we are waking up the seed which is going to send us into our new life. Or create our new Estamos de cierto modo seleccionando y despertando la semilla que nos enviará a nuestra nueva vida, o crear nuestra nueva vida. The name of this first item is activation priorities earlier, habit, closer, serious. El nombre de este primer IDIM es activación, prioridades, anterior, hábito, cercano, serio. So there's just 4 principles I want you to remember. Entonces solo hay 4 principios que quiero que recuerdes. Generally speaking, Hablando en general, on your deathbed, en tu lecho de muerte, the seed that will open la semilla que se abrirá will be the earliest one you planted. será la que hayas plantado con más antigüedad. First in, first out. Primero So en of course llegar, we want it primero to en be a salir. good seed. Así que por supuesto que I queremos que was sea trying una to buena remember semilla. the earliest good seed I ever planted in this life. Intentaba recordar cuál fue la primera buena semilla que planté en esta vida. And I kind of realized that little kids don't really care about planting good seeds. Y me di cuenta de que a los niños pequeños no les importa plantar buenas semillas. But I did enjoy making my mom happy. Pero yo sí disfruté hacer feliz a mi mamá. So generally speaking, as we die, hopefully the earlier good seeds we planted should open. Así que hablando en general, al morir, esperemos que las primeras buenas semillas que plantamos se abran. But there's an exception to that rule. Pero hay una excepción a esa regla. If later in your life Si más adelante en tu vida you had a good habit and you did something over and over and over again, tuviste un buen hábito y lo repetiste una, otra y otra vez, then that seed will move up in front of the line to that other seed and it will open first. entonces esa semilla se moverá al frente de la línea antes de esa otra semilla y se abrirá primero. Unless, A menos que, and here we went to the Abhidharma literature, y aquí fuimos a la literatura de la Abhidharma, it's possible for a very emotional moment at the end of your life to come first in line. es posible que un momento muy emotivo al final de tu vida tome el primer lugar en la fila. And that's why we try to encourage our loved ones to have good thoughts as they die. Y por eso intentamos animar a nuestros seres queridos a tener buenos pensamientos al morir. But if they did some very huge good deed in their life, Pero si realizaron alguna enorme buena acción en su vida, like they saw emptiness directly, como haber percibido la or they vacuidad had an experience directamente, of love for all beings in the universe, o tuvieron una experiencia de amor por todos los seres del universo, then that seed will take over when we die. entonces esa semilla tomará el control cuando muramos. So what I want you to remember when you see this picture, this idiom, Así que lo que quiero que recuerden cuando vean esta imagen, este idim, I want you to think about the good things you did in your life. quiero que piensen en las cosas buenas que hicieron en su And vida. especially try to remember the biggest good things you did. Y especialmente intenten recordar las más grandes y mayores cosas buenas que hicieron. Okay, the second of the 12 idioms that for this course. El segundo de los 12 idims para este curso It's a picture of a woman making a phone call. es una foto de una mujer haciendo una llamada telefónica. And there's a piece of glass next to her. Y hay una pieza de vidrio a su lado. The name of the idiom is peacefully reminding them of good during and after.
El nombre del idiom es pacíficamente recordándoles lo bueno durante y después. And it means while your loved one is in the hospital dying, Y significa que mientras tu ser querido está en el hospital muriendo, for my dad, he was very ill for about 6 weeks. con mi papá, él estuvo muy enfermo durante unas 6 semanas. So I took the chance to remind him of all the good things he did in his life. Así que aproveché la oportunidad para recordarle todas las cosas buenas que hizo en su vida. Oh, Dad, what was the earliest good thing you remembered that you did? Oh, papá, recuerda, ¿qué fue lo primero bueno que hiciste? Or did you go through a part of your life where you did a certain good thing over and over for a couple of years? ¿O pasaste por una etapa de tu vida donde hiciste algo bueno una y otra vez por un par de años? Or is there some special thing you could think about right now that would be a really good karma? ¿O hay algo especial que puedas pensar ahora mismo que sería un muy buen karma? And Dad, what was the best thing you ever did? Y papá, ¿qué fue lo mejor que hiciste? Then Dad passed. Entonces, papá And falleció. then the second half of this idiom Y entonces la segunda mitad de este is idiom that you can talk to dead people. They are in the bardo. es que puedes hablar con los muertos, ellos están en el bardo. We found out they have special powers at that time. Descubrimos que tienen poderes especiales en ese momento. They can hear you and they can even see you like looking through a glass, but they cannot touch you or talk to you. Pueden escucharte e incluso verte como si te miraran a través de un cristal, pero no pueden tocarte ni hablarte. So keep talking to them. Así que sigue hablando con ellos. You can help them. It's called changchok. Puedes ayudarlos, se llama And Changchok. just keep talking to them about all the good things they did. Solo sigue hablando con ellos de todas las cosas buenas And- que hicieron. You know, you can do a very powerful good deed to help your loved ones to take a good rebirth. Y puedes hacer una buena acción muy poderosa para ayudar a tus seres queridos a tener un buen renacimiento. The next idiom I'd like to use. El siguiente idiom que me gustaría utilizar This is a picture of the wheel of life. es una imagen de la rueda de la vida. I call it a blueprint for pain. Yo lo llamo un plano del dolor. And it kind of includes all the secrets about why do we have trouble in this life? Why do we have to die? Incluye todos los secretos acerca de por qué tenemos problemas en esta vida, por qué tenemos que morir. We focused on the 12 links around the outside of the circle. Nos enfocamos en los 12 eslabones alrededor del círculo exterior. And there's really 3 of the 12 links that I want you to particularly remember. Y realmente hay 3 de los 12 eslabones que quiero que recuerdes particularmente. Remember, link number 1 is the big trouble. Recuerda, el eslabón número 1 es el What is gran it in the problema. kitchen? ¿Qué es en la cocina? Yeah. He's yelling at me. I didn't do anything. Sí, él me está gritando. That's Yo a no hice nada. misunderstanding. Eso That es un plants a bad entendimiento seed. incorrecto. Eso planta una mala semilla. And if you don't study more, Entonces, si no estudias más, if you don't practice more, si no practicas más, that seed will get water and fertilizer at link number 8 and link number 9. esa semilla obtendrá agua y fertilizante en los eslabones número 8 y 9 And it will take you to a bad place. Okay. y te llevará a un mal lugar. So first of all, Así que antes que nada, never think, I didn't do anything. nunca pienses, yo no hice nada. Everything in your life is coming from what you did. Todo en tu vida viene de lo que tú hiciste. And be careful to keep studying emptiness. Y ten cuidado con seguir estudiando la vacuidad. Keep studying Vipassana. Keep studying Shamatha meditation. Continúa estudiando Vipassana, sigue estudiando la meditación Shamatha, Keep doing good things for other people. sigue haciendo cosas buenas para los And demás. those 3 have a kind of power to block your bad seeds and help your good seeds open. Y esos 3 tienen una especie de poder para bloquear tus semillas malas y ayudar a tus semillas buenas a abrirse. Okay, idiom number 4. Muy bien, idiom número 4. We did not cover this one, the picture during the course. No cubrimos esta, la imagen durante el curso, But I got this picture separately. pero obtuve esta foto por It separado. shows a seed opening into a sprout.
Muestra una semilla abriéndose en un brote. And I chose it because I want you to remember the Shalistamba Sutra. Y la elegí porque quiero que recuerden el Sutra de Shalistamba, The Sprout of Rice Sutra. el Sutra del brote de This is the arroz. famous source of the teaching on the links. Esta es la famosa fuente de la enseñanza sobre los eslabones. And I just, when you see this item, this picture, Y cuando veas este idim, esta please, I foto, want you to remember the opening lines of that sutra for the idea of dependence. por favor, quiero que recuerdes las primeras líneas de ese sutra para la idea de la dependencia. And Buddha says, Y Buda if dijo, this thing is here, si esta cosa está aquí, then that thing's going to happen. entonces aquella Cause cosa va a and suceder. effect, ingo. Causa y Okay. efecto. That's all. Eso es If todo. this is here, Si esto está aquí, that's going to happen. eso va a suceder. If you ever think to blame another person for your problems, Si alguna vez piensas en culpar a otra persona por tus problemas, then you are making karma which will cause you to suffer. entonces estás haciendo karma que te hará Okay, sufrir. so this seed and this sprout, Muy bien, entonces esta semilla y este brote it's a reminder es un of recordatorio the sutra del sutra, where the Buddha first said, donde el Buda dijo por primera everything vez, is your fault. Okay. All right? Don't blame other people for your problem. todo es tu culpa, no culpes a otras Fix your personas por tus problemas. Arregla tus Okay, item problemas. number 5. Muy bien, idim número 5. I chose a picture of my dog. Elegí una foto de mi perro. I took that picture like 2 or 3 days ago. Tomé esta foto hace 2 o 3 días. And something happened to him. Y algo le sucedió. He got blind and deaf, and also his smell doesn't work within 1 week. Se quedó ciego y sordo y además su olfato no funciona en una semana. And he's always walking around the house. Siempre anda caminando por And la he hits casa his head. y se golpea la You cabeza. can see he has a flat head, so that's lucky. Puedes ver que tiene una cabeza plana, por lo que es But afortunado. he, and we put pillows everywhere. Y pusimos cojines por todos Still, he lados, finds some place to hit his head. pero aún así encuentra algún lugar donde golpearse la cabeza. And what this item represents to me, Y lo que este idim representa para mí if you are blind, es que si estás ciego, you're going to hit your head. te vas a golpear la Okay, which cabeza. means, Lo que quiere I decir, didn't do anything. yo no hice nada. Then you're going to hit your head. Entonces you're te gonna vas a get golpear trouble. la cabeza. Vas a tener Okay, problemas. All of us have problems. Todos tenemos problemas. All of us meet people we don't like. Todos conocemos a gente que no nos All agrada. of us have bad experiences with people we don't like. Todos tenemos malas experiencias con gente que no nos agrada. But if you understand this course, Pero si tú comprendes este curso, you will think, I must have planted this. pensarás, yo debo haber plantado esto. And what's your action plan after you understand I planted this? ¿Y cuál es tu plan de acción después de que entiendes yo planté esto? Extremely simple. Extremadamente sencillo. What the other person's doing that you don't like, stop doing it yourself. They will go away. Lo que no te gusta que te están haciendo, deja de hacerlo tú y ellos se alejarán. So you don't need a lot of philosophy. Así que no necesitas mucha Any filosofía. bad things happen to you, Cualquier cosa negativa que te haya sucedido, especially problems with other people, especialmente problemas con otras personas, then choose what it is that you don't like the most about this. elige qué es lo que más te disgusta de esto. And your action plan. Y tu plan de acción, Stop doing that thing yourself. deja de hacerlo tú mismo. Don't worry about the other person. No te preocupes por la otra If you persona. stop doing that thing yourself, Si tú mismo dejas de hacer they will eso, move away. ellos They se will alejarán. die. Okay, they will become your Morirán. friend. Se convertirán en tu Something will amigo. happen. Algo sucederá. Okay. Next item. Muy bien, el siguiente idiom. I have Shakespeare here, Aquí tengo a Shakespeare. and I have a picture of a bunch of cogs or gears. Y tengo una foto de muchos engranes.
And the name of the idiom is It's Not As Easy As Shakespeare's Stages. Y el nombre del idiom es No es tan fácil como las etapas de Shakespeare. What I mean is we're referring to a famous quotation from Shakespeare about the stages of a person's life. Lo que quiero decir es, nos estamos refiriendo a una famosa cita de Shakespeare sobre las etapas de la vida de una persona. And really, it's a very, very powerful poetry. Y realmente es una poesía muy, muy poderosa. I think it's some of the only Buddhist writing in English ever. Creo que es uno de los únicos textos budistas en inglés que existen. And he says, look, you go through this, everyone goes through the same stage. Y dice, mira, todos pasan por las mismas etapas. First, they're a little kid pooping everywhere. Primero hay un niño pequeño haciendo popó por Then todos lados. they're romantic. They fall in love with all the girls. Después son románticos y se enamoran de todas las chicas o chicos. Then they become patriot and they want to fight other country. Después se convierten en patriotas y quieren luchar con todos los Then they países. get rich and fat. Luego se vuelven If they ricos y survive the gordos. war. Sí sobreviven a la guerra. Then they become again like a kid. Luego regresan a ser nuevamente Stupid, un can't niño. remember anything. Tontos y no pueden recordar nada. Body is very weak. El cuerpo es muy And then débil. they die. Y luego mueren. And that's, Shakespeare says that everybody's story is this, Y Shakespeare dice que la historia de todos es So así. that part is good. I like Shakespeare for that. Así que esa parte es buena. Me gusta Shakespeare por But eso. don't think our wheel of life is like that Shakespeare. Pero no pienses que nuestra rueda de la vida es como ese Shakespeare. Why? ¿Por We are qué? not talking about 12 stages of human life. No estamos hablando de 12 etapas de la vida humana. We're talking about stage 1, trigger another wheel, stage 2, trigger another wheel, stage 3, trigger another wheel, trigger another wheel, trigger another wheel, trigger, all kinds of wheels going. Estamos hablando de la etapa 1 dispara otra rueda, la etapa 2 dispara otra rueda, la etapa 3 dispara otra rueda, dispara otra rueda, dispara otra, todo tipo de Everything ruedas you en do. movimiento. Todo It's lo que gonna hagas trigger 100 other things. va a disparar otras 100 cosas. It's not that you go through one wheel in your life. No es que pases por una rueda durante toda tu vida. In fact, we said it's impossible to finish a wheel in one life. De hecho, dijimos que es imposible terminar una rueda en una vida. At least 2 lives. Por lo menos 2 vidas. Maximum 3 lives, but it means maximum of 1,000 different wheels. Máximo 3 vidas, pero significa un máximo de 1000 ruedas distintas. Okay, the next idiom, Muy bien, el siguiente idiom, which is number 7 here. que aquí es el número A 7. guy is turning on a landmine and he hopes his enemy will step on it 1 week later. Es un tipo que está activando una mina terrestre y espera que su enemigo la pise una semana después. And the principle I want you to remember from this picture, Y el principio que quiero que recuerdes de esta imagen it says Army landmine radiation, not sunlight. dice radiación de minas terrestres del ejército, no luz solar. And what does it mean? ¿Y esto It's qué very significa? simple. Es muy sencillo. When you do coffee meditation at night, Cuando hagas tu meditación del café en la noche, thinking about the good seed you planted when you helped somebody, pensando en las buenas semillas que plantaste cuando ayudaste a alguien, that happy feeling is like sunlight, and that seed will grow faster and bigger. ese sentimiento de felicidad es como la luz del sol. Esa semilla crecerá más rápido y más fuerte. And very interesting, Y muy interesante. the more you understand seeds and you think about seeds during coffee meditation, they will open faster also. Entre más entiendas las semillas y pienses sobre ellas durante tu meditación del café, se abrirán más rápido también. Do you know the 4 steps to plant a good karma? ¿Sabes cuáles son los 4 pasos para plantar un buen karma? Yeah, I do. Sí, lo sé. Oh, well, that knowledge is like sunlight on all your good seeds. They're going to grow faster than other person who doesn't understand. Muy bien, ese conocimiento es como la luz del sol en todas tus semillas. Van a crecer más rápido que las de la otra persona que no lo entiende. Oh, do you understand the 4 laws of karma? ¿Y entiendes las 4 leyes del karma? I do. Sí, Well, sí then, las entiendo. That's like sunlight on your good seeds. They're going to grow faster.
Muy bien, entonces eso es como la luz del sol en tus buenas semillas, van a ir más Do you rápido. understand the 4 flowers? ¿Entiendes las 4 Or flores? how seeds open? O cómo se abren las And semillas. like that, understand, the more you understand about seeds, Y así, entre más entiendas sobre las semillas, the more sunlight goes on those seeds and the faster they grow. más luz solar van a tener tus semillas y más rápido crecerán. So keep studying, keep studying, keep studying. Así que sigue estudiando, sigue estudiando. The knowledge base La página de has Knowledge over Base 5,000 free talks and things to read. tiene más de 5000 charlas y temas para leer gratuitos. Do a little bit every day, do 10 minutes. Haz un poquito diario, hazlo 10 minutos. Then all your good karmas are going to open faster. Entonces todo tu buen karma se abrirá más If you rápido. don't, Si no lo haces, then it's like radiation. entonces es Okay, it's como la going to kill your good radiación. seeds. Va a matar todas It, tus it buenas won't semillas. turn on the bomb, it will turn off the bomb. The good No bomb. encenderá la bomba, la va a apagar, la buena bomba. Okay, next picture. Muy bien, la siguiente imagen. This is 3 sets of the 12 links. Estos son 3 juegos de los 12 And it's eslabones. a very simple principle. I don't have to talk about it much. Y es un principio muy sencillo, no tengo que hablar mucho al Each respecto. time you start this wheel spinning, Cada vez que empiezas a hacer que esta rueda gire, even before the whole wheel spins, incluso antes de que toda la rueda gire, it will touch another wheel and start another wheel. esta va a tocar otra rueda y hará que esta comience. So this is kind of like all the cogs in the watch that we showed with Shakespeare. Así que esto es como todos los engranajes del reloj que mostramos con Shakespeare. Watch my hands. Observa mis manos. There's many wheels going on at the same time. Hay muchas ruedas moviéndose al mismo tiempo. So don't start them, the bad ones. Así que no las eches a andar, las malas. Okay. The next item we have here, number 9, Muy bien, el próximo idiom que tenemos aquí, el it's número a 9, downward staircase. es una escalera de bajada. And actually, this comes from a short description by Nagarjuna. De hecho, esto viene de una descripción corta de Nagarjuna. The tendency of the wheel is to spin off another wheel. La tendencia de la rueda es hacer girar a otra rueda. You have one of those 3 links, which are negative thoughts, Tienes uno de esos 3 eslabones que son los pensamientos negativos, misunderstand, el entendimiento then incorrecto, be happy you did a bad thing, y luego te alegras de haber hecho algo malo, then misunderstand seeds in general. luego entiendes incorrectamente las semillas en They general, trigger 2 kinds of karma, y ellas desencadenan 2 tipos de fresh karma, karma and ripe karma. karma fresco y karma Then maduro. those trigger normal human life. Luego esos detonan la vida humana, normal. 7 steps from when your mind enters your mom 7 pasos desde que tu mente entra al vientre de tu madre up to the time you die. hasta el momento en que mueres. Then shit. Pero, Unfortunately, desafortunadamente, during those 7, you are doing the first 3 again. durante esos 7 estás creando los 3 primeros otra vez. Therefore, Por lo tanto, the wheel of life tends to spin itself. la rueda de la vida tiende a girarse a sí misma. And that's the meaning of this staircase. Y ese es el significado de la escalera. Okay, item number 10 Muy bien, idiom número 10. is a person in a jail. Es una persona en la cárcel. And if you succeed in this course, Y si tienes éxito en este curso, I think you should start to feel some panic. Right now, we have the virus going around. In our town, the first person got it yesterday. creo que deberías empezar a sentir algo de pánico. Ahorita tenemos el virus por todos lados. En donde yo vivo, la primera persona se contagió ayer. Then you can feel the panic, and you can, I don't know, you feel this panic in all the people. Entonces puedes sentir el pánico y puedes, no sé, I sientes think este even the pánico en toda animals, la like the gente. birds and the dog, they feel something going on. Creo que incluso los animales, como los pájaros, el perro, también sienten que algo está And pasando. right now, only the Buddhist people in our town have a peaceful mind.
Y ahora mismo solo los budistas en nuestro pueblo tienen paz mental. Why am I talking about that? ¿Y por qué estoy hablando de esto? If you really understand the wheel of life, Si realmente entiendes la rueda de la vida, part of you should be panic. una parte de ti debería sentir pánico. Okay. You should feel uncomfortable all the time. Deberías sentirte incómodo todo el tiempo. Nothing here is gonna go well. Nada aquí va a salir bien. If I get married, Si me caso, if I have kids, si tengo hijos, if I make money, si hago dinero, if I buy a house, si compro una if I go to casa, the gym and work out, si voy al gimnasio y hago ejercicio, time in the wheel will destroy all of those things. el tiempo en la rueda destruirá todas esas cosas. I will lose my kids or they will lose me. Voy a perder a mis hijos o ellos me perderán a I will mí. lose my husband or wife or they will lose me. Perderé a mi esposo o esposa o ellos me perderán a I mí. will lose my home. Perderé mi casa, I will lose my body. perderé mi cuerpo. Then on one level, you should feel a little bit panicked to be inside this wheel. Entonces, por un lado, deberías sentir un poco de pánico por estar dentro de esta rueda. This picture of a guy this is a modern jail, okay? It's not these bars anymore. Esta imagen de un tipo adentro es una cárcel moderna, ¿ven? Ya no son barras. I chose the picture for two reasons. Elegí la foto por dos Number razones. one, he's obviously in a jail. He can't get out. Número uno, obviamente está en una cárcel, no puede salir. But number two, it felt to me like he was depressed also. Pero la número dos, me pareció que él también estaba deprimido. And I used to teach in the jail. Y yo solía enseñar en la cárcel. We started many years ago. Comenzamos hace muchos We've been años. helping prisoners with the ACI courses for about 25 years. Hemos estado ayudando a los prisioneros con los cursos de ACI durante unos 25 años. And when you teach them the 4 steps in the jail, Y cuando les enseñas los 4 pasos en la cárcel, you don't have to ask them what their goal is with the 4 steps. no tienes que preguntarles cuál es su objetivo con los 4 pasos. I used to ask them. Yo solía preguntarles. So you learned the 4 steps, right? Entonces, aprendiste Yeah. los 4 pasos, ¿cierto? What are you using Sí. it for? ¿Y para qué los estás They're not usando? going to say money No te van a decir dinero, or girlfriend ni or novia, muscles. ni They músculos. just say, I want to get out. Solo te van a decir, quiero And salir. by the way, many prisoners succeeded to get their sentence shorter by using the 4 steps. Y por cierto, muchos prisioneros lograron acortar su sentencia usando los 4 pasos. So this picture, Así que esta foto, famous Lam saying, el famoso dicho del Lam Rim, if you don't realize you're in the jail, you don't want to get out of jail. si no te das cuenta que estás en la cárcel, no querrás salir de ella. Okay, the next picture. Muy bien, la siguiente imagen. Strong guy, looks like Stanley, Un tipo fuerte, se parece a kidding. Stanley. Estoy with bromeando. an axe. Con un hacha. And that represents the 3 kinds of practices we're going to use to get out of the wheel. Esto representa los 3 tipos de práctica que vamos a usar para salir de la rueda. In this example, the wheel is like a big tree that you En want to este- get rid of it. En este ejemplo, la rueda es como un árbol grande del que te quieres deshacer. Then the sharp axe is your understanding of emptiness Entonces, el hacha afilada es tu comprensión de la and vacuidad dependent origination. y de la What originación are those 2 dependiente. things in the kitchen? ¿Qué son esas 2 cosas en la cocina? Oh, there's no husband in the kitchen. Don't come from me. Oh, no hay un marido en la cocina que no venga de mí. Oh, my husband yelling at me because I yelled at my kid. Oh, mi marido me está gritando porque yo le That's grité a los perfect niños. emptiness and dependent origination. Esa es una perfecta vacuidad y originación I'm not dependiente. making it simple. I'm making it deep. That is real emptiness and real dependent origination. 100%. No lo estoy haciendo simple, lo estoy haciendo profundo. Eso es realmente vacuidad y originación So, dependiente. For this big 100%. job to get out of this wheel, Así que para esta gran labor de salir de esta rueda, we're going to need 3 things. vamos a necesitar 3 cosas. Number 1, Número a 1, big axe, un hacha grande, which is you studied the Lam Rim very well. la cual es que estudiaste muy bien el Amrim. Then
focus, because if you ever cut a tree, you have to hit the same place on the tree every time. Otherwise, it won't fall down. Luego, enfócate, porque si alguna vez vas a cortar un árbol, tienes que golpear en el mismo lugar, si no, no se caerá. That's shamatha. Eso es What shamatha. is shamatha? ¿Qué es shamatha? Very deep. Muy profundo. What is it? ¿Qué es? Meditate every day. Medita diario. Shut up and meditate. Cállate, don't worry medita. about what is shamatha. No te preocupes por qué es shamatha. Meditate every day. Medita todos Start los with 10 días. minutes. Comienza con 10 Every minutos. Sunday, increase by 1 minute. Auméntale un minuto You will todos los get to domingos shamatha. y llegarás a shamatha. Okay, then you need strong arms. Luego necesitas brazos fuertes. And that's your treating other people nice. Y eso es tratar bien a los demás. Okay, not hurting other people. No lastimar a So, otros. Geshe-la, when should I start? Entonces, Geshe-la, ¿cuándo debería comenzar? Well, if your hair was on fire, Bueno, si tu cabello estuviera en llamas, when would you start ¿cuándo to put it empezarías out? a apagarlo? So, don't ask me, Geshe-la, when should I start? Así que no me preguntes, Geshe-la, ¿cuándo debo empezar? Can I start tomorrow? ¿Puedo empezar mañana? Yeah, your hair catch on fire. You should put it out tomorrow. Sí, tu cabello está en llamas, deberías apagarlo mañana. No, act like your hair is on fire. No, actúa como si tu cabello estuviera en llamas. No, don't say it that way. It's wrong. No, no lo digas así, está It's mal. wrong to say act like your hair is on fire. Está mal decir actúa como si tu cabello estuviera en llamas. Geshe-la, how you want me to say it? Geshe-la, ¿cómo Your quieres que hair lo diga? is on fire. Tu cabello está Right en now. llamas. Ahorita Okay, it's mismo. not like it's on fire. No es como si Your estuviera en hair is on llamas. fire. Está en llamas. So start your practice now. Así que comienza tu práctica By the way, ahora. okay, last thing. Por cierto, lo último. Most of you listening to this, I know most of you are Buddhist. La mayoría de los que escuchan esto, sé que la mayoría de ustedes son budistas. And you have this Buddhist guilt complex. Guilty, feel guilty. Y tienen este complejo de culpa budista, culpabilidad, sentirse Oh, culpable. many years Geshe-la told me to meditate, but I don't meditate every day. Durante muchos años Geshe-la me dijo que meditara, pero no medito todos los And días. many years Geshe-la told us to do the 6 times book, but I don't do it every day. Y durante muchos años Geshe-la nos dijo que hiciéramos el libro de las 6 veces, pero And no I lo hago still todos yell los at my días. husband or my wife. Y aún le grito a mi marido o a mi You know, mujer. the emptiness thing doesn't really work in the kitchen. El tema de la vacuidad no funciona realmente en la cocina. So if you're like me, Así que si eres I know como about all yo, this stuff for almost 50 years. yo he sabido acerca de esto desde hace casi 50 años. But then I just get busy and I don't do it. Pero entonces estoy muy ocupado y no lo hago. Then I feel guilty. Entonces me siento I culpable, feel uncomfortable. me siento People incómodo. say, "Oh, Geshe-la, you're a Buddhist teacher." La gente dice, oh, Geshe-la, eres un maestro Then budista. I'm like, "Yeah, I'm a Buddhist teacher." Y yo, sí, soy un But maestro inside I budista. feel guilty. Pero por dentro me siento culpable. I didn't do my book. Y no hice mi I libro. skipped my meditation today, and Hoy no hice I meditación. still get upset at Veronica sometimes. Todavía me molesto con Verónica a veces. So, what I'm suggesting, Así que lo que estoy sugiriendo just start small. es empezar you con know, algo start now. pequeño. Empieza ahora. Do a little meditation. Haz un poquito start de over. meditación. Empieza de Okay, nuevo. pretend it's the first day you heard about Buddhism, Finge que es el primer día que escuchaste sobre budismo. and just quietly start all your practices again. Silenciosamente empieza todas tus prácticas Keep nuevamente. your book. Mantén tu you know, libro. do your meditation. Haz tu meditación. Try to remember. I didn't do anything is wrong. Intenta recordar que yo no hice nada, está mal. And I'm telling you from my personal experience, Y te lo digo desde mi experiencia your personal. Buddhism will go up and down. Tu budismo subirá y bajará. In English, we have an expression: En inglés tenemos una 2 expresión. steps forward, 1 step back. Okay. 2 pasos para adelante There y you un paso go. para atrás. You practice for 2 days, Practicas durante 2 días, then you fail for 1 day. luego fallas 1. So don't expect your Buddhism to go like this. No esperes que tu budismo vaya así. It's not gonna go like that. No va a ser I'm telling así. you, it will go Te like this. digo Good, que va a ser good, así. good, 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 good. Mistake.
Bien, 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 Start bien. again. Error. Good, Comienza de nuevo. mistake. Bien, 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 bien. Error. Good mistake. Good Bien, bien, mistake. bien, bien. And Error. the whole is going up, Y el todo en general está but subiendo. it's like this. Pero es así. You will have bad days. Vas a tener días Then malos. just be stubborn. Entonces solo sé persistente. You're gonna feel guilty if you don't get back to your practice soon. Tienes que sentirte culpable si no vuelves a tu práctica pronto. For me, the guilty is worse than not becoming Buddha. Para mí lo culpable es peor que no convertirse en Buda. Yeah, so you don't have to feel guilty Entonces no tienes que sentirte culpable. if you just try a little bit tomorrow. Si solo lo intentas You un don't poco have to become mañana, Buddha in one day. no te tienes que convertir en Buda Just- en un día. Okay, you didn't sit on your meditation seat for 2 weeks. Muy bien, no te has sentado en tu cojín de meditación por 2 semanas. And your mind is saying, oh, I'm a bad person, I'm a bad person. Y tu mente está diciendo, oh, soy una mala persona, soy una Then mala just tell your persona. mind, shut up. Solo dile a tu mente, And then cállate. sit down on your meditation seat and start again. Siéntate en tu cojín de You are making meditación y progress. comienza de nuevo. Estás Okay, progresando. good luck. Muy See bien, you buena then. suerte. Hasta And thank you, pronto. Stanley. And Y thank you, gracias a Tim. Stanley, gracias a And thank you, Tim Xiaoping. y gracias a See you Xiaoping. later. Nos vemos luego. Ti, 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 ti. Yay.